Buenas noches, mi nombre es Luis Mariano Gómez Pérez, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México y en esta noche me toca con ustedes poder exponer acerca de los antecedentes de la contabilidad gubernamental. Para poder tener claro esto, primero tenemos que definir qué es la contabilidad gubernamental. Y esto se refiere al tipo de contabilidad que registra operaciones financieras de las entidades y dependencias de la administración pública. Esto se refiere a que las entidades públicas también deben de llevar un registro contable de sus ingresos, egresos e ingresos, para que nosotros podamos tener también la certeza en dónde están utilizando nuestros recursos y si esto es de manera sabia. Y si se orienta a la obtención de interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que muestran la situación patrimonial de la administración pública, cuya actividad está regulada por un marco constitucional, una base legal y normas técnicas. Esto es importante ya que cobra más fuerza la contabilidad gubernamental el que pueda tener un marco constitucional y una base legal. Eso quiere decir que tienen fundamentos reales con los cuales pueden trabajar. En cuanto a sus antecedentes, la contabilidad gubernamental tiene más de un siglo de existencia en México. Para poder ver esto, desde la época precolombina ya existían los tributos. En los códices no se refiere precisamente como que fuese la contabilidad gubernamental como tal, pero ya existía un pago de impuestos o los tributos. En la época virreinal se establecen los impuestos. En la época independiente se crea el reglamento provisional de rentas. En el porfiriato la cuenta pública ahora está a cargo del ministro de Hacienda. En la época postrevolucionaria, el Departamento de Contabilidad. En la época postrevolucionaria, lo más importante es la creación de estos dos departamentos, que es el de Contabilidad y Glosa y el de Contraloría. En la época contemporánea, es la creación de la Contraloría de la Federación. En 1992, las actividades de la Contraloría son descentralizadas y dan origen a organismos de registro. Y en la época actual, pues órganos encargados de la transparencia. Estos son los antecedentes más grandes que tenemos y estos antecedentes son importantes porque nos ayudan a diferenciar los logros que han tenido. Por ejemplo, han tenido un alto grado de desarrollo desde el principio, desde la época precolombiana hasta la época actual. Tratan de cubrir la demanda de información por parte de los ciudadanos y generan reportes financieros para que en base a ellos puedan tomar las mejores decisiones que lleven un buen camino para el país. En cuanto a el sistema de contabilidad gubernamental, hay algunos puntos que deben ser tocados. Primero que nada es que el sistema de contabilidad gubernamental es un conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base principal de principios técnicos comunes. También esta parte del sistema de contabilidad gubernamental debe registrar de manera armónica, delimitada, específica, las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública. De la misma manera deben generar periódicamente estados financieros y el artículo 2 de la Ley de Contabilidad nos dice que los entes públicos aplicarán la contabilidad gubernamental para facilitar el registro de fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos. Todo esto es para llevar un control sobre las entidades y pues lo que debe hacer la contabilidad gubernamental, más que nada como su manera de trabajo. La contabilidad gubernamental también se tiene objetivos que debe cumplir. Estos objetivos son muy específicos. Toma decisiones con base a información confiable que propicie el buen manejo de recursos. Emitir e integrar estados financieros y reportes de todas las operaciones de la administración pública. Adopción de políticas para el manejo eficiente del gasto público. Registrar las operaciones contables y presupuestarias. Informar a los usuarios sobre las finanzas públicas. Facilitar el reconocimiento, registro, seguimiento, evaluación y fiscalización de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales de los entes públicos.
dar soporte técnico documental, permitir transparencia en la rendición de cuentas, contribuir al desarrollo de estudios e investigaciones que permitan medir la eficiencia en el manejo de los recursos públicos, facilitar el control interno y externo de la gestión pública para garantizar que los recursos se utilicen de forma eficaz, eficiente y con transparencia, y informar a la sociedad con el fin de generar conciencia ciudadana respecto al manejo de su patrimonio. Básicamente todos estos objetivos son con el fin de que la sociedad se sienta tranquila en cuanto al uso de sus recursos. Realmente vivimos en un momento en el que somos capaces de tener todo tipo de información y pues muchas veces encontramos errores, encontramos problemas dentro de las entidades donde pues hay robos o hay saqueos en cuanto a dinero, y esto precisamente la contabilidad gubernamental propicia que las entidades puedan tener un control más fuerte sobre lo que sucede con nuestros recursos y que también nos mantenga informados en cuanto a lo que está sucediendo. Después de estos objetivos también tiene algunos postulados que son también muy precisos y muy específicos. Primero tiene el de la sustancia económica. Este hace referencia al reconocimiento contable de las transacciones que afectan económicamente a un ente público y delimitan sus operaciones. Después tenemos los entes públicos, que se relaciona con los tres poderes de la Unión y las entidades en la administración pública paraestatal. Después, existencia permanente, se refiere a que durante un ciclo delimitado de tiempo pueda ser el mismo tipo de contabilidad que utilicen las personas, o en este caso las entidades. Revelación suficiente hace referencia a los estados y la información financiera que deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados al ente público. Después tenemos la importancia relativa, que hace referencia a la información que debe mostrar los aspectos más importantes del ente público que fueron reconocidos contablemente. Después sigue registro de integración presupuestaria. Es un registro presupuestario de ingreso y del egreso en los entes públicos que deben reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes. Después tenemos la consolidación de información financiera, que hace referencia a los estados financieros de los entes públicos que deberán presentar de manera consolidada su situación financiera. Después el devengo contable, que es el ingreso en el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro o impuestos. Y después seguimos con la evaluación, que son todos los eventos que afectan económicamente al ente público, que deben ser cuantificados en términos monetarios. La dualidad económica, que es la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera. Y por último, la consistencia, que corresponde a un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo. En cuanto a estos postulados, pues también son una manera de trabajo en la cual se realiza la contabilidad gubernamental. Como podemos notar, son muy específicos y muy claros y deben llevarse de esa misma manera. ¿Está bien? Después continuamos con las obligaciones. Estas obligaciones se dividen en dos. La primera parte es para efectos de registro de información, manejo de políticas, fiscalización y evaluación. Se refiere a registrar específicamente en tiempo las operaciones contables y presupuestarias. También para producir estados e información financiera cumpliendo con la normatividad vigente, utilizándola para la toma de decisiones. De la misma manera, la adopción de políticas para el manejo de ingreso y gasto público. También para facilitar la fiscalización y auditorías de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio. Esto es por una parte, por la parte de efectos de registro de información, manejo de políticas y fiscalización y evaluación. Por la otra parte, tenemos que es con relación a la gestión y situación financiera consolidada de los diversos agregados institucionales al sector público.
Se basa en producir información presupuestaria, contable y económica para el análisis de la toma de decisiones por parte de los administradores de las finanzas públicas, en producir la cuenta de la Hacienda Pública Federal, en producir información ordenada de acuerdo con el sistema de entidades de las finanzas públicas y, por último, contribuir a generar las cuentas de gobierno central, el sector paraestatal del sistema de cuentas nacionales. En conclusión, los antecedentes de la contaduría gubernamental son importantes, ya que marcan un destino o marcan un rumbo hacia donde debe dirigirse la contaduría en este momento. También el poder ver que tiene postulados y objetivos muy específicos se ayuda a entender que no es una ciencia nueva y que, a pesar de que muchas personas tienen poco o nulo conocimiento acerca de la contaduría gubernamental, pues existe ya desde hace bastante tiempo. Y esto nos beneficia a que podamos identificar las cosas que han sucedido a lo largo del tiempo y poder utilizarlas para nuestro beneficio, para que de esa manera el rumbo de nuestro país cambie. Y pues eso es todo por este momento. Agradezco su atención. Muchas gracias.